Rubio, aura kito trabaho. Well, amigo, nagulat lang ako kasi dito na pala sila nakatira malapit sila siya, mami. Si Rubio, ang anak ni Mami Chiki. Pero Erika, aura no ay trabaho, no? No, Erika no ay. Si Kuya Rowel, ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. A-appreciate ko yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Maulang hapon po sa inyong lahat. Tanghali pa lang pala. Ah, ito kayo, ketal? Ketal din? Ito sir. Estoy comiendo. Comer. Sí. Kumakain sila. Ketal? Estamos bien. Bien. Sí. Ito comer. Están comiendo. ¿Cómo? Sí, aquí en mi casa. Ah, esto grande, no? Un poquito. Aquí en mi cocina. Ah, Aquí. aquí. Aha, dito. Dito pala nakatira yung pamilya ni Mami Chiki ngayon, Aquí anak niya. dormir. Mhm. Este uno. Este dos. Aha. Este para Aire. aire. ¿Tú tienes aire? Bueno, Silang ano, mira. function na? Sí. Ito yung anak ni Mami Chiki. Esto aire? Sí. Galing nga, tú arreglar esto? Sí. Ah, solo aire. Así. No frío. No frío. Solo como ventilador. Así. ¿Esto qué? Aquí un puerta. Ah, puerta Sí. atrás. Sí, Después para. esto. Aquí como mi almacén. Pasa ahí. ¿Tú tienes almacén? Algo. O meron. Sa akin nakita bahay, merong almacén. Oh. Hombre, sabe, hombre. Ah, almacén, oh. Meron Sí. siyang warehouse daw. Así. Así, no? Así. ¿Cómo se llama? ¿Tu nombre? Naira. Ha? Naira. Naira, ito? Yasmina. Yasmina, ito? Henry. Ha? Gente. Henry. Henry. Ayun, mga anak ni Rubio. So, wala pang ano, wala pa silang masyadong gamit. ¿Por qué tú separar con tu mamá de casa? Bueno, tú sabes, cuando tú tienes mujer, Más mejor. mejor tú estás solo. Solo. Porque ahí mi mamá, mi papá, Más podemos vivir juntos. mejor Más aparte. mejor estando solo, así yo voy a trabajar. Más mejor trabajar. Más mejor trabajar yo mismo. So, nagulat lang ako kasi dito na pala sila nakatira malapit sila siya, mami. Si Rubio, ang anak ni Mami Chiki. Rubio, ahora ¿qué tu trabajo? Bueno, yo técnico mecánico. Ajá. ¿Ah? Tener taller, pero ahora taller no funciona. Abrir una pequeña zapatería para coser zapatos. Ajá. ¿Ah? Esto puede permitir yo comprar arroz, dorotis, comida. Tú tienes para la niña. mucho trabajo saber, ¿no? Sí, tengo muchos trabajos que sé. Muchos trabajos que sé hacer, muchos. Tengo mucho trabajo saber, ¿no? ¿Cuánto tú pagar aquí cada mes? Aquí no pagar. No pagar. No, porque aquí es patio de mamá Chiqui. Ah, ese patio de Mami Sí, Chiki. desde ahí hasta ahí delante. No Pues, pagar. Pero no. esto casa Rubio para quién? Esta casa es de mamá Chiqui. Mami Chiki. Sí. Por eso Mami Chiki mandar esto para ti. Así mismo. Mami Chiki, ¿cuántos niños? Mamá Chiqui, 6. 6. ¿Quién primera? M. M. M, luego Estefan, Esteban. luego Adika, Ajá. después yo, Ajá. después mi hermanito Chris, Ajá. luego Celica. Ajá. Somos 6. 6, ¿no? Erika ahora no hay trabajo, ¿no? No, Erika no hay trabajo. Erika no hay trabajo ahora. Solo está en casa para cuidar tus niños, Solo ¿no? está de casa para cuidar bebé Ah. y ayudarme también. Aha. Nada más. So, ayun po mga amigo. Ito pa yung bahay din pala itong ni Mami Chiki. Part nito. Dito siya pinatira. Kaya ito kusinar. May gluto siya. Pwede abrir? Sí, abre. Esto. Patas de... Galina, Patas de canila con chocolate. con chocolate. Ajá. Así. Ikaw mo ba tu vida aquí? Está bien, no? Bueno, más o menos. Más porque... Más porque estoy bien, Ajá. de salud. De azul, porque cuando uno chico separar con su Mamá, madre, papá, papá. está bien. Sí, mejor. Ajá. Mejor así, yo sé. Porque tú tienes responsabilidad para Eso todos mismo. tus niños, ¿no? Y también, ellos no te van a hablar mal. Sí, Te sí. van a respetar. Sí. Sabes, cuando tú vives con tu papá, tu mamá, tú comes ahí cada día. Ajá.
no van a tener respeto. Pero cuando tú estás aquí, solo, con tu familia, tú comer, tú no comer, No hay no hay problema. Sí, sí, sí. Dios sabe que tú estás fuerte, mañana tú comes. Pasado mañana tú no comes, no hay problema. No hay problema, ¿no? Así. Ujú. Salam alaikum. Erika, ¿cómo está? Bien. Bien. Tu mujer guapa, ¿no? Sí, esta es usted la mía. Sí, sí. Muchos años, ¿no? ¿Cuántos años con tu mujer? 10. 10 años. Erika, 10, ¿no? Ujú. Y así. Ella prepara comida, ¿no? Sí, ella prepara comida, pero no más que yo, ella también prepara comida. Tú sabes que será cocina. ¿Qué? ¿Qué comida tú sabes? Bueno, depende. Depende. Salsa de chocolate, Ajá. puedo conocer muy bien. Y también soy bueno haciendo ensaladas. Ensaladas. Rubio, yo quiero preguntar, ¿no? Cuando tú trabajar, no está aquí, Erika, ¿qué puede hacer negocio para Erika? Bueno, Erika necesita... Bueno, según ella, ella dice que quiere terminar, como la quedan 2 años para terminar. ¿Qué? No, 3 años Ajá. para terminar los estudios. ¿Qué? 3 años. Erika estudiar. Sí, Ahora es Erika pero estudiar. no estudiar ahora. Falta 3 años para acabar. Ajá. Pero o sea que como no tenemos Dinero. medios, por eso ella está aquí. Ajá. Ahora, si yo trabajo fuera de aquí, Ajá. ella aquí, si yo tengo la seguridad de que ella puede terminar sus estudios, Ajá. ¿ah? Ella quiere volver a la escuela. Sí, quiero volver a la escuela. Ejemplo, cuando Erika volver a la escuela, ¿quién va a cuidar tus niños? ¿Quién va a cuidar al niño? Ajá. Tú tienes muchos niños. Sí, tengo 4. Vamos a implementar un sistema. ¿Cómo va? Ahora, como tenemos a nuestra hermana ahí, en casa arriba, ella, si Erika va a la escuela por la mañana, saber que salir de la escuela a casa Ajá. para venir para cuidar a los bebés. Puede así. Sí. Ella quiere volver a la Sí, escuela. quiero volver a la escuela para trabajar. Tú trabajar, después ella volver a la clase. Sí. Para cuando terminar de clase, ella cogerá poco bien de trabajo. Sí. Bien de trabajo. Eso mismo. No. ¿Tú sabes yo? Sí, yo sabe tú, Rubio. Tú sabes mucho, mecánico, hacer casa, todos, Sí. tú sabes trabajar. Pero hoy aquí no hay empresa, no No hay nada. Ujú. Erika, tu marido ha dicho, ¿tú quieres volver a la escuela? Sí. Después, él ha dicho, él trabajar, después todos tus niños, cuidar con Nuestra hermana. tu hermana. Erika, ¿tú quieres volver a la escuela? Sí. Napadaan lang po ako dito mga amigo, papunta talaga ako kila Chamame. Pero ang magiging content po ngayon talaga ay susurpresahin ko sila Chamame. Pero napadaan ako dito kila Rubio. Hindi ko alam na ganito pala ang sitwasyon nila. Hindi ko alam na, kasi ang alam ko, di ba sila Mami Chiki, may kaya talaga. So, ngayon ko nakita na medyo hindi na pala okay yung buhay nitong sila Rubio. Pag makikita niyo po sa mga sa mga video nila Chamame. Tinatanong ko kung anong negosyo ang pwede kay Erika. Anong negosyo ang pwede, ano ang pwedeng pagkakitaan. Ang sabi ni Rubio, mas maganda daw na bumalik sa eskwela. So, tinanong ko kung magkano yung tuition. And then, sabi niya ay monthly, pwede naman daw, sabi ko, kung ako ba ay magpapaaral sa asawa mo hanggang nandito ako sa Equatorial Guinea, pwede sabi ko sa kanya. Pero kapag wala na ako, hindi ko kayang i-provide yung tuition nila. Yun ang sabi ko. Kaya tinatanong ko kung ano yung pwedeng pagkakitaan. Sabi niya may trabaho naman siya. Ang gusto lang niya ay makapag-aral yung asawa niya para pag naging okay sila, maging maayos yung pamumuhay nila kahit paano. Kasi hindi nga nakatapos ng pag-aaral. Kasi masyadong gamit. Yung kala nila ganito. Yung parang sa Pilipinas pa rin. Wala ako nakitang Ayan. Wala sila masyadong gamit. Ito po. Pero syempre,
hindi ako, natuto na kasi ako na ayoko kong sabihin sa kanila na susuportahan ko si Erica hanggang matapos sa pag-aaral. Sabi ko, hanggang andito lang ako sa Equatorial Guinea, magbibigay ako. Sabi ko sa kanya. At gagawin ko ng paraan kung ano pa ang pwede para inegosyo siguro. Dito. So yun po mga amigo, sa ngayon, ang maitutulong ko lang kay Erica, yung bayaran po yung tuition nila ngayong isang taon. Pero sabi ko, utay-utayin ko, unti-untiin ko. And then, tingnan natin kung ano pa ang pwedeng gawin. Kasi pamilya ito ni Chamami, pamilya ito ni Mami Chiki. Natuwa ako kasi sabi niya, mas gusto niya na mabuhay sila na kahit ganito simple. Siya magkatrabaho siya. Kumbaga, magpapakalalaki siya. At yung responsibility niya bilang padre de pamilya ay gagawin niya. So, papangatawanan niya na siya ay may mga anak. At hindi niya iiwan. Kasi di ba usually bihira dito guys sa case ni Chamami na minsan pagka marami ng anak iiwanan na. Pero natutuwa ako dito kay Rubio. At least hanggang ngayon sila pa rin dalawa ng kanyang asawa na si Erica. Erica vale, esto año yo pagar de matrícula tú para volver a la clase. Y después pero yo pagar tu matrícula hasta yo está aquí la Guinea. Pero cuando yo salir aquí, yo no sé cómo va a ser. Pero mejor vamos a hacer programa que puede hacer para tú ganar dinero para tu escuela, ¿no? Ejemplo, puede tú vender, depende de tú. ¿Qué hora tu trabajo? ¿A qué hora tu escuela? Las 12. A las 12 de la tarde hasta Las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. O puede ir por la mañana también. Puede ir la mañana. Vale, no, coge este dinero para tu matrícula, para empezar. Después vamos a hacer que programa para ti, para ganar poco dinero para tu escuela. Porque cuando yo estoy aquí no hay problema, yo puedo ayudar tú. Pero cuando yo volver a mi país no puede ayudar más. Por eso vamos a hacer un programa, hacer un negocio, para tu familia. Hoy, Rubio trabajar afuera, no? Entiende? Ayun, naintindihan naman na nila. So ayun po mga amigo, maraming salamat po. At iba talaga ang Lord Kumilo sa buhay natin. At sasabihin kung talagang saan tayo pupunta at sino ang mga kailangan. Salamat po mga kababayan ko. Siya po yung anak ni Mami Chiki, si Rubio. Salamat po mga amigo. Adios. Salamat. Salamat. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.